Buenas tardes, es domingo 25 de septiembre. Estamos en Crónica Digital analizando la semana política, junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, y disfrutando del cafecito de la tarde también, pues. Oye, Juan Andrés, mira, hoy quiero partir con un poema. Quiero Excelente, hacerlo al vamos. revés hoy día, un poema cortito que se llama Acta Oficial número 1. Chacarillas, 1978. Se ganó porque hubo agallas y nunca nos tembló la mano, el gatillo, el corvo, los alambres, las vendas. Para nosotros sí hubo día decisivo, brindis y esquinazos. Para nosotros, pañuelos blancos y el coro de los viejos estandartes. Ay, ay, ay. Eh, Ay, ay, ay. Eso es para que es simplemente un recordatorio para Omar, un, nosotros y un para, recordatorio. y para muchos más, ¿no? Y quiero destacar algo también. Me motiva lo que has leído, lo que nos has compartido. Eh, También hace 49 años, y esto lo escribió, y quiero destacar mucho el esfuerzo y el aporte que hace el historiador Iván Lubetich día a día, cuando escribe sobre hechos, situaciones, ideas, personas, en fin, eh, que yo creo que son tan necesarias, más todavía en estos tiempos de intrascendencias, de faltas de memoria, de amnesias colectivas, de instalaciones de la inmediatez que nos impiden ver el bosque al final de cuentas. Hoy día Iván Lubetich, como prácticamente todos los días, que comparte hechos de esta naturaleza, hoy día recordó que hace 49 años se realizaba ese acto de resistencia por la muerte, asesinato de Neruda, repito, muerte, asesinato de Neruda, por un puñado de chilenas y chilenos que levantaban banderas chilenas, también algunas del Partido Comunista de Chile, repito, Partido Comunista de Chile, por el asesinato o muerte de Neruda, ¿no? Hace 49 años. En este marco, en el marco de lo que tú señalas, porque claro, son unos años un poquito después Chacarilla, pero entiendo que pones en ese poema una cronología contemporánea de una actitud dominante, dictatorial, totalitaria, que le impregnaba épica a lo peor que ha vivido nuestra patria, que es ese terrorismo de Estado y ese golpe de Estado que, entre otras cosas, Neruda lo escribe en su libro Confieso que he vivido, ¿no? Donde alcanza a, si no me equivoco, alcanza a reflexionar sobre aquello y creo que es parte, a ver, ¿por qué tomo con tanta fuerza lo de Iván Lubetich? Porque Iván lo que hace es no interpelarnos para mirar el pasado, sino que nos interpela y nos motiva y con su acto de generosidad, así como el poema que leíste, Omar, nos compartes una ética presente y futura para cualquier proceso de emancipación, cualquiera, no alguno, cualquiera. Yo creo que en eso súper importante, así es que también pongo ese punto a propósito de la motivación inmensa que genera el poema que has leído, Omar. Juan Andrés, fíjate que, bueno, tuvimos unos días de descanso a partir bueno, de las fiestas patrias y todo eso, ¿no? Y en el mundo no paró, nada para, No, incluso los procesos de contradicción se han ido acelerando profundamente. La situación en Ucrania
entra a cristalizar de otros modos y de otras maneras. eh, la OTAN y el mundo de la anglofonía eh, expone abiertamente sus intenciones ya sin problema, ¿no? Ellos buscan de una u otra forma, ¿cierto? Balcanizar la Federación Rusa. Eso es lo que pretenden, eso es lo que quieren y eso es lo que han buscado y ese es el diseño. Frente a eso, la Federación Rusa opta, ¿no es cierto?, por otras medidas fuertes e históricas, por cierto, como convocar a la reserva, como agilizar también junto a los sectores, ¿no es cierto?, que se declararon en estado de independencia y de rebelión frente al Estado ucraniano, por tanto, de agilizar el proceso de, de integrarlo a la Federación Rusa, luego de un referéndum, ¿no?, que se está cursando en este minuto y que ya se están conociendo antecedentes y que se sabe del incremento de bombardeos, donde incluso estuvieron muy cerca de asesinar a un equipo de prensa de RT. Y antes, días anteriores, a un colega chileno A un colega chileno, Kirk, de, de, de de Telesur, Telesur. de Telesur, que está cumpliendo funciones también allá. Así Entonces, es. entonces esta situación, en el fondo, deja para América Latina y deja para nosotros también una profunda inquietud, eh, producto del sesgo comunicacional, producto de también la incapacidad de ciertos sectores de poder entender ese conflicto y de poder hablarlo y de poder digerirlo y de digerirlo para los medios nuestros, ¿no? Hay un silencio demasiado profundo, demasiado preocupante, inquietante, diría yo, casi culposo. Eh, y eso, fíjate que a mí me conmueve mucho ingresar a los centros de estudio donde no hay nada. Ver los medios de comunicación que solamente eh, cuando lanzan algo, lanzan la retórica preestablecida y preplanificada, ¿no es cierto?, desde los centros de operación que son pro-norteamericanos. Me llama profundamente la atención también y me conmovió también algunas intervenciones en la ONU, de algunos países africanos, de algunos países de América Latina, no particularmente la de nuestro presidente, con la que puedo rescatar algunas cosas y en otras tengo una distancia muy profunda, en forma y fondo. Eh, pero que esto te habla en el fondo de una situación, ¿no es cierto?, que que va tomando otro cariz. En esa misma lógica, este encuentro que se produce en Shanghái, ¿no es cierto?, en donde China, Rusia, la India y otros países más, en el fondo van desarrollando una propuesta económica eh, que apunta a otro tipo de cosas y que habla, ¿no es cierto?, del ejercicio real del multilateralismo. Y sin embargo, quienes dicen que son los baluartes del multilateralismo, lo que están haciendo es exactamente lo contrario. Era increíble escuchar el discurso de Biden. Oye, increíble escuchar a Macron hablar de colonialismo, pero por favor, la Francia colonialista hablando de colonialismo. Es que, es que para venir y de revolcarse en el suelo unas 5 veces. O sea, faltó que citara a Lenin. Claro. Faltó que citara a Lenin. Le faltó eso nomás. Y para acusar a la Federación Rusa de colonialista e imperialista, ¿no? Sí, ese es muy gracioso. Y es brutalmente gracioso porque habla de los niveles de tergiversación que se están produciendo.
Dejo esto, Juan Andrés, y te dejo ahí el espacio para que tú vayas a No, escoger no, esto o vamos, otro. vamos ahí. Sí, Mira, efectivamente, en los últimos días se ha producido y se sigue produciendo una situación muy intensa y comparto contigo, tremendamente lamentable, pero tremendamente lamentable lo que ocurre en Chile, porque, por cierto, tampoco hay mucho ejercicio en ese sentido de las redes y los grandes medios hegemónicos, hegemones, simplemente omiten porque saben que todo este tipo de situaciones, circunstancias, hechos, un poco ocurre con los contenidos del proyecto de nueva constitución que se rechazó, sí. que, que los medios hegemónicos y la derecha no lo informaban. Lo que hacían era, cuando hacían referencia a los contenidos, los distorsionaban. Entonces la plurinacionalidad era otra cosa, eh, las pensiones eran otra cosa, la salud era otra cosa, totalmente mentirosa y tergiversada por los medios. No era el contenido. Yo creo que es cierto que mucha gente, yo creo que la mayoría de la gente que votó no conoció el texto, el contenido, a pesar de los esfuerzos que se hicieron. Pero lo que sí conoció fue la distorsión, la deformación y la campaña que apuntaba a generar miedo e incertidumbre. Y hacen lo mismo respecto de la situación mundial. Hacen exactamente lo mismo. Usan y abusan la muerte de una reina y su funeral para mostrar que el colonialismo oligárquico y de reinato, en este caso de una reina, es poco menos que algo extraordinario para la humanidad. Eh, y ese colonialismo y muchas voces surgieron, pero no informadas, no conocidas en nuestro país, Ujú, es el colonialismo que ha provocado guerras de invasión, crímenes de lesa humanidad en África, las Malvinas en nuestra región, una guerra de invasión, ¿no? Brutal, en fin. Pero creo que en ese contexto lo que se produjo, claro, efectivamente fue y es una situación a partir de la cual las voces múltiples y diversas y mayoritarias, este es el punto que quiero marcar, Omar, y mayoritarias del mundo prácticamente proclamaron la necesidad de avanzar hacia un nuevo orden mundial asentado en el multilateralismo, en la paz, en el derecho internacional y en la no intervención. Y esas voces no provinieron, tal como tú lo señalas, ni de Estados Unidos, ni de Israel, ni de Gran Bretaña, ni de Francia, no provinieron de ahí, provinieron de Rusia, de la India, varios países del Cuerno de sí. África, Tiene de varios países China, africanos. Sí. de Bolivia, el presidente de Bolivia, que me permito sugerir a las personas que no lo han escuchado, por favor, escuchen la intervención del presidente de Bolivia en la ONU, de Petro, presidente de Colombia, del canciller de Venezuela, del canciller de Cuba, de la presidenta de Honduras, Sí, que se Xiomara Costa, instaló tremendo, tremendo. con una dignidad tremenda y con un mensaje a nivel planetario. Yo creo que el rasgo pertinente y fundamental de la mayoría de las representaciones de países provenientes de África, del Oriente Medio, de América Latina, la mayoría apuntaron en esta dirección. Incluso más, yo creo que lo que quedó claro en Naciones Unidas es que no hay vuelta atrás. ¿En qué sentido? En que o se sigue dramáticamente avanzando hacia el multilateralismo, hacia la paz mundial, sobre la base de la emergencia de nuevos bloques de naciones y sobre la base del respeto a los procesos de distintos signos que cursan en nuestro planeta, particularmente en África, América Latina, Oriente Medio, Asia Pacífico, o seguimos anclados, encarcelados en la gran cárcel mundial que impone Estados Unidos y sus socios de la OTAN, sobre la base de una suerte de libertad planetaria que lo que está dejando son
una cadena de miserias humanas, de desigualdades, de depredaciones, porque al final de cuentas el capitalismo salvaje controla la economía planetaria y el capital financiero hace una buena cantidad de décadas. No hay una situación distinta. Yo creo que hay un error muy grande cuando alguna gente, para tratar de sacarse los pillos, lo digo así, tratan de mostrar de que aquí hay una suerte de conflicto intercapitalista. Si eso es más que obvio. Después de la caída de los socialismos reales, es muy obvio. Tampoco China es un país con economía propiamente socialista. Si el problema no está ahí, el problema está en que aquí hay imperios como el norteamericano y la OTAN, que desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, en que estamos hablando, 25 de septiembre de 2022, han provocado más de 70 guerras, que se escuche bien, 70 guerras de intervención en todo el planeta. Golpes de Estado, terrorismo de Estado, invasiones como las Malvinas, justificaciones de invasiones como en el caso de África, la destrucción de países como Libia, el intento que siguen haciendo tratando de destruir Siria, el Líbano, Irán, ahora China, Taiwán, América Latina, que de nuevo la jefa, la mujer jefa del Comando Sur, una generala, que además tiene una base militar aquí, o sea, no tiene una, tiene varias, ¿no? En varios países. Laura Richardson, si no me equivoco. Claro, pero que tiene su ejército interviniente en nuestro continente en este momento. A propósito de los que hablan de libertad, de globalización y un montón de cosas más. Y ella ha venido 2 veces a Chile, lo hemos dicho otras veces, ahora fue a Ecuador, ha ido a Colombia a amenazar. Ella lo que hace es entregar un mensaje de amenaza. O están con Estados Unidos, o están con China, o están con Rusia, que geográficamente está un poco más lejos. Pero otras veces lo hemos dicho, o sea, lo que se reflejó en Naciones Unidas, que obviamente los medios hegemónicos de este país, que están totalmente subordinados al imperialismo norteamericano y a la OTAN, ni siquiera entregaron información, simplemente omitieron. O sea, las voces múltiples, diversas, que quedaron estampadas en Naciones Unidas, en la Asamblea General, apuntaron todas, con distintos mensajes. El jefe de Estado de Palestina, el jefe de Estado de Palestina, apuntaron a la necesidad de ya definitivamente reconocer que el mundo no puede seguir encarcelado a esta lógica unipolar que impone Estados Unidos. Mira, es tan fuerte esto que gobernantes como Bolsonaro, que Bolsonaro es lo que es, criticaron esta cárcel que impide que cualquier nación, cualquiera, sea una nación, sea un bloque de naciones, pueda generar una dinámica del punto de vista económico, del punto de vista cultural, del punto de vista social, sin recurrir a la guerra. No puede enfrentar a una potencia como Estados Unidos y la OTAN, porque son una sola potencia que emerge de la Segunda Guerra Mundial. Por eso el dato de que han generado más de 70 guerras de intervención, 70. Pero eso no es genocidio. Algunos que lo único que miran es algunos países. No, eso no es genocidio. El bloqueo criminal a Cuba no es genocidio. No es genocidio cuando a un país se le impide incluso hasta poder acceder a la vacuna en la pandemia y recurrieron a su creatividad, a su inteligencia, a su esfuerzo colectivo y fabricaron sus propias vacunas porque el imperialismo norteamericano los tenía bloqueados para impedir que tuvieran acceso a vacunas. Eso no es crimen de lesa humanidad. No, eso no lo nombramos, no lo nombramos. No nombramos Palestina, no nombramos Siria, no nombramos Libia, no nombramos el Asia-Pacífico prácticamente entero. Es decir, yo creo que el reconocimiento a la realidad del punto de vista de este grito múltiple, multipolar, multifacético, heterogéneo, diverso,
pero tan fuerte que quedó estampado en la Asamblea General de Naciones Unidas por distintas voces, lo que te marcan es un diagnóstico. Un diagnóstico. El mundo, si sigue encapsulado y enclaustrado en la lógica norteamericana y europea, se va a morir. Se va a morir. O sea, no hay posibilidades en siglos o en décadas que el mundo se salve. Porque la depredación, porque las guerras, porque la tecnología aplicada al recurso de la ganancia voraz, porque el crimen de la biodiversidad y de especies, incluida la humana, pero de muchas especies, sigue adelante, sigue la destrucción. La destrucción no ha parado, no ha parado en todos los planos. O sea, asumamos que hay un tipo de economía, la capitalista salvaje, que ya antes de la pandemia agudizó una crisis para el planeta que se está reflejando hoy día en múltiples situaciones. O el grito en Naciones Unidas fue o superamos esto o nos morimos todos. ¿Y cuál es la superación? La superación no es como algunos quieren, porque siempre es un recurso bien mañosito o mañosita, utilizarlo, ¿no? Esto de decir, pero entonces quiere decir que tú estás con China, tú estás con Rusia, tú estás con la India. No, mira, si el tema es más esencial, creo yo, y más profundo, es que esos países, más muchos otros países, incluida nuestra América Latina, que tiene que avanzar con urgencia a transformarse en un bloque de naciones, somos los responsables de la posibilidad de la pervivencia de la humanidad hacia el futuro. Así de simple. Así de simple. Entonces, yo creo que ese punto de referencia a mí me parece súper importante, porque creo que es lo que marca tanto la Asamblea General de Naciones Unidas como lo que está ocurriendo en la guerra entre Rusia y la OTAN y Estados Unidos, porque ya el territorio es en Ucrania, pero la guerra es, y bueno, nosotros aquí, Omar, lo dijimos hace bastante tiempo atrás. Yo encuentro que el diagnóstico que hace el Papa Francisco, que no es ni comunista, ni es prorruso, ni nada que se le parezca, en entrevistas que tampoco acá se difundieron, tampoco en Chile no se difundieron, a la Estampa y Corriere de la Sera, dos medios escritos muy prestigiados en Italia. Ni siquiera la Iglesia Católica lo difundió. Ni siquiera él dice, si aquí lo que pasa es que le fueron a ladrar a la frontera de Rusia. Así tal cual, en su tono y en su modo argentino, lo dice y es cierto. Y después hay otra información, surgía hace unos días atrás, que deja en evidencia que el plan norteamericano y de la OTAN viene de hace 2 años preparándose para... por tanto, el punto de referencia de fondo es la crisis económica del capitalismo salvaje, del imperialismo norteamericano y de la OTAN, que la quieren resolver como la resolvieron en la Segunda y en la Primera Guerra Mundial. Valga la redundancia, con guerras de intervención. Y no es solo, claro, y no es solo, que ya lo es, el gran negocio del armamento. No es solo eso, es la apropiación de territorios y de recursos para poder mantener y sostener sus tasas y su propia economía, y no tienen problema en eso en términos de que no hay moral ni ética en esa dirección. Entonces creo que nosotros como país tenemos un tremendo y grande desafío, Yo creo que como hipótesis de trabajo no podríamos descartar que incluso el hackeo a toda la información que proviene del Estado Mayor Conjunto, de las Fuerzas Armadas chilenas, lo digo como hipótesis de trabajo, recalco, hipótesis de trabajo. Quiero ser súper responsable en esto. No se puede descartar que tenga un origen en el contexto de esta situación tanto regional como planetaria, en la cual las hegemonías militares se están moviendo con mucha premura. Los dispositivos de poder militar del imperialismo norteamericano, de la OTAN,
y de otras fuerzas se están moviendo con mucha premura, porque yo creo que ellos requieren y necesitan tener asentamientos militares con una lógica de dirección táctica y estratégica que les permita enfrentar lo que hoy día es un gran problema para ellos, porque el gran problema para ellos es que no han logrado sus objetivos militares en relación a Rusia, no lo han logrado, ni han logrado sus objetivos militares en relación al Oriente Medio. Estamos hablando de Siria, estamos hablando de Israel, estamos hablando de Libia incluso, estamos hablando de Irán, de Irak, ¿no? No lo han logrado. Ahí hay una zona de intervención militar que cuantifica una de las 70 guerras de intervención que menciono y que no son referidas a la Segunda Guerra Mundial, son mucho más adelante, mucho Tuvieron que más salir de adelante. Afganistán, de hecho. Afganistán, y ocurre que hay gente que se olvida de que los socios estratégicos militares del imperialismo norteamericano fueron los talibanes. Y a ellos le entregaron el gobierno. A ellos le entregaron el gobierno ahora, Estados Unidos. Entonces, si hay alguien responsable de las atrocidades que están cometiendo los talibanes en Afganistán, son los norteamericanos. Porque a ellos les importa un carajo eso. O sea, a ellos lo que les interesa es tener bien controlada la producción de estupefacientes, que en Afganistán es muy alta, y ese es un tremendo negocio para Estados Unidos. Tremendo negocio. Y controlar geopolíticamente, porque también es una zona que históricamente los enfrenta a lo que era la Unión Soviética y a lo que es Rusia ahora. Sí, Eso es. posibles Entonces, con China. O sea, hay un sector ahí que es tremendamente claro, delicado. claro. Y por el otro lado sigue siendo Taiwán, sigue siendo China, un objetivo militar. En fin, o sea, yo creo que ese es el cuadro real. Por eso digo, nuestro país pequeño, con dignidad debiéramos y con sentido estratégico mirar bien lo que está ocurriendo. Yo creo que el mensaje del presidente Bolivia, del presidente Colombia, de los otros cancilleres de la región, de México, van en esta dirección, en la defensa de los intereses nacionales de México, Colombia, Cuba, Bolivia, Sí, Nicaragua, Argentina, el discurso del presidente argentino. Nosotros no podemos mirar con espejo retrovisor, digo Chile, una situación que si tratamos de creer de que todavía existe, porque nunca existió, Omar, pero que todavía existiera ese espejismo de la globalización mundial, democrática, que había superado la lucha de clases, estoy hablando de los 90, ¿no? ¿Te acuerdas? sí. Que poco menos que ya terminó el fin de la historia, Francis Fukuyama, el fin de la Mm. historia. Eso nunca pasó, pero ahora menos, ahora menos. Entonces, pararse frente a la humanidad con una postura un poco de esa naturaleza es como oblicuar y como no haber ni observar situaciones que tienen que ver con los intereses nacionales del Estado Nacional chileno. Por eso es que yo no descarto, insisto en esto, no descarto como hipótesis una operación que apunta también en ciertas direcciones a propósito de debilitar el Estado Nacional a propósito del hackeo. Sí, ¿Ah? Porque mira, aquí de por medio en esta batalla regional planetaria, el litio, créeme, Omar, eso sí que le interesa a Gringolandia y le interesa. Y van a hacer muchísimo, todo lo que esté a su alcance. Nunca le muchísimo. perdonaron a Salvador Allende haber nacionalizado el cobre, nunca se lo perdonaron. Y lo dijeron incluso. A este caballero le vamos a dar un golpe de Estado por haber hecho lo que hizo. Y recuerda que antes del golpe incluso ya había sabotaje a los productos chilenos que salían al exterior. Sí, sí. En ese sentido, Juan Andrés, y pasando bruscamente, aunque ya hicimos así un pequeño aterrizaje a la situación chilena, y bueno, se han ido dando una serie de señales bien particulares sobre el tema, ¿no es cierto?, de lo que se entiende como nuevo proceso constituyente, si es que va a haber o no, porque eso es otra cosa, porque eso es otra Sí, pues. cosa. La derecha eh, colocó las cartas sobre la mesa. eh, por otro lado, hay otros sectores también, ¿cierto?, que están en alero con la derecha. Los amarillos están conformando su partido político,
otros sectores están, en el fondo hay un proceso de rearticulación, ¿cierto?, que se va dando en todos los sectores. Dentro de la propia izquierda también hay evaluaciones en curso, hay análisis, hay, en el fondo un nuevo gabinete que expresa, ¿cierto?, en el fondo esta crisis política que continúa, eh, en el fondo que este estallido social que de una u otra forma continúa, toma otro cariz, toma otra forma, pero todavía estamos ahí sin lograr, ¿no es cierto?, canalizar y en el fondo venir y decir, logramos salir de esto. Estamos todavía ahí, como se dice en el Averno. ¿Cómo ves tú Eh, eso, Juan Andrés? yo creo que estamos precisamente, sí, estamos en una situación, mira, yo creo que todavía es necesario seguir asentando el diagnóstico de mi punto de vista más real de lo que significó el rechazo y lo multitudinario que fue. Mm, Acá nosotros lo hemos, sobre bases de información, de antecedentes, de cuestiones fácticas, hemos compartido un análisis que yo creo que es lo que se acerca más a lo que efectivamente fue, es decir, un voto multitudinario y mayoritario de 4,5 millones personas que no votaban antes y que ahora lo hicieron por voto obligatorio. Y yo estoy súper contento de que de una vez por todas el voto obligatorio se transforme en una conquista democrática del pueblo chileno y no en un antojo de las élites que cuando les conviene hacían voto voluntario y cuando no les conviene no. O sea, tenemos que construir una república democrática y popular y soberana sobre la base del voto obligatorio para que la mayoría de la ciudadanía vote, punto. Y si alguien no quiere votar, mira, hubieron 500.000 personas que fueron a las comisarías a decir que no podían votar porque estaban a 200 kilómetros de sus casas, otros que no podían por otras razones, y otros que probablemente anularon, pero fueron los menos. De esos 5 millones que no votaban, 4,5 votaron. Y hasta dónde vamos desde el punto de vista de análisis cualitativos, prácticamente todas y todos, ellas y ellos votaron por el rechazo. Y esto de que gente como Walker y como otros amarillos, igual que en la segunda vuelta, que alguna gente del sector nuestro se la creyó, pero yo creo que se la creyeron también como para tratar de justificar una alianza, ¿no? Yo creo que más para allá, media mañosita la cosa, mm. porque no había tampoco ningún antecedente fáctico real que demostrara eso, sí. La mayoría de la votación de los partidos de la desconcertación se fue al apruebo, la mayoría. Y eso ya es un dato. La Universidad Diego Portales hizo un estudio que pocos quieren hacer referencia, porque aquí cuando no te conviene tú no haces referencia a ciertas cosas. Cuando te conviene, sí. Somos de una tautología tremenda, tremenda. Esto es negro porque es negro. ¿Y por qué es negro? Porque es negro. Claro. Es una ironía, no lo que digo, pero un poco para matizar esta. Pero lo que quiero decir es que este estudio, que es un estudio cualitativo bastante potente de la Universidad Diego Portales, lo que te dice eso, o sea, la mayoría de la votación de los partidos de la desconcertación se fue a la prueba. Entonces, ¿qué es lo que es el rechazo? El rechazo es la votación de la derecha, la votación dura, Ujú. dura, que se mantiene y se mantiene, y estos 4,5 millones que prácticamente todas y todos votaron rechazo. Mm. Ahora, ya hay investigaciones, hoy salió hace poquito la Pulso, que es ojo, que uno de los centros que más se acercó a lo que fue el resultado, más se acercó, porque ninguno estuvo cerca, Mm. ninguno dio el porcentaje más o menos el que se produjo realmente, ninguno, ningún estudio, ninguno. ¿Qué decir los que decían que iba a haber empate o que ganaba el apruebo? O sea, no, francamente, y ahí yo me incluyo, o sea, yo creo que aquí Sí, hay que ser no, por bien, supuesto. claro, realista en las cosas. Sí. Bueno, el Pulso es uno de los centros una de las empresas que más se aproximó. Bueno, hoy día, en estas horas, ¿qué es lo que dicen ellos? Dicen que, de acuerdo a sus propias investigaciones,
La mayoría de la ciudadanía quiere un nuevo proceso constituyente. La mayoría, sobre el 50%. También quieren que las personas que van a redactar esa constitución sean electas y electos soberanamente por el pueblo. No quieren ni a expertas, ni expertos, ni congreso, ni parlamento, no quieren nada de eso. Fíjate, ojo, que eso te va también signando lo que es el voto rechazo. Porque si el rechazo hubiera sido, estamos súper bien, estamos felices y forrados, estamos todos contentas y contentos, no, pues no es así. Quieren paridad, quieren que haya expertos que apoyen, pero no que metan las manitos en la redacción, que apoyen. O sea, están visualizando una cierta precariedad en lo que significó el apoyo, pero no que metan las manos, insisto, que es Claro, distinto a lo que está planteando la derecha y otros sectores de la desconcertación, por que las supuesto. expertas y expertos ya han ido a golpear y han tomado cafecito con Piñera, con Lago, Escobar, con Frei Ruiz Tagle. Yo creo que le hicieron el peor daño a sus posiciones políticas haciendo eso, porque en el fondo a las personas que votaron rechazo, al ver esto, dijeron, ah, no, estos quieren lo mismo, no. Y parece que no, que no Claro. es así. Entonces, a mí la impresión que me da, Omar, que las fuerzas políticas que están involucradas en este proceso tienen que actuar con mucho sentido de respeto a la soberanía popular, porque si no, esta cuestión se puede poner muy oscura, muy fantasmal, Mm. muy mala, porque aquí hay un punto de referencia que te lo dio el rechazo, que te lo dio el plebiscito de entrada, que te lo da una serie de estudios que te apuntan en la misma dirección. Y por tanto, las fuerzas políticas, repito, que están involucradas en esto. Mira, se ha dicho poco, ¿eh? Pero yo quiero incorporar al análisis un punto de referencia. El acuerdo nacional, cuando se desata el estallido y nadie, ni siquiera la derecha, es capaz de desmentir o de relativizar la importancia que tuvo ese estallido, ni siquiera los mensajes que han sido develados del Estado Mayor Conjunto, Claro, ni siquiera ellos. ni siquiera Ni eso. siquiera ellos, porque ellos analizan y dicen, bueno, esto está derivando de la exigencia de una nueva constitución y de una asamblea constituyente, dicen, textualmente, Mm. ¿no? De una asamblea constituyente, hablan de eso, y que la fuerza, la calle y que la mesa de unidad social están planteando eso. Eso te lo dicen los textos de algunos de los mensajes hackeados. Sí, Pero lo que quiero decir es lo siguiente, que eh, tú tienes una situación que no se puede manipular. La derecha sabe que no puede manipular, pero lo está haciendo igual. ¿No? Lo está haciendo igual. El acuerdo nacional que ellos firmaron no fue para darle más libertad a Chile, ni más democracia. El acuerdo nacional que ellos firmaron fue para salvar al gobierno de Piñera, que estaba cayendo, desestabilizado, y eso no es primera vez porque antes de la constitución del 25 pasó lo mismo. Aquí exactamente. también cayó un gobierno, el del Arturo Alessandri Palma, y se fue al exilio a Italia, Ujú. y después volvió. Y entre medio está la República Socialista de los 10 días. Mm. República Socialista de los 10 días, así se llamó. Ahí está Marmaduke Grove, hay otros más, de ahí proviene la Corfo, la reforma del Estado, ojo, de ahí proviene el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, reformas tremendas del Estado chileno, tremenda. Eso fue con revueltas obreras y populares. El Partido Comunista convocaba a la formación de soviet de obreros y campesinos en esas revueltas. Esa revuelta. Sí. Y si no me equivoco, Bolodia era un joven estudiante universitario, andaba en eso. Mm. Y bueno, Allende lo mismo, en fin, también un joven médico, si es que ya no era médico, no estoy seguro, pero después fue ministro de Salud de Pedro Aguirre Cerda a los 33 Sí. años, con una madurez política grande, grande. Bueno, pero entonces lo que quiero decir es que aquí hubo sectores que firmaron este acuerdo nacional, poniéndole las limitaciones que tuvo, entre otras que no fueron convocados ninguno de los movimientos sociales que más o menos protagonizaban el estallido. Se les excluyó.
Y también hubo partidos como el Partido Comunista de Chile, el Partido Progresista y el Partido Regionalista Verde, que no firmaron ese acuerdo por estas razones políticas. Y no lo firmaron porque aquí hubo una lógica de predominio del ayornamiento, del gatopardismo. Después se le incorporaron cuestiones bien fundamentales al proceso, bien fundamentales. Pero esto también tiene fallas de origen. Entonces no nos hagamos las lesas ni los lesos, por favor. No miremos para el techo. Esto tuvo sus ciertas fallas de origen también. Y no me digan ahora que, bueno, pero es que nada es perfecto, porque mira, aquí es típico que cuando tú dices cosas de este tipo, te dicen, no, pero es que, no, si yo no estoy diciendo que nada sea perfecto, estoy diciendo que tuvo falla de origen. ¿Por qué? Se Porque votó aquí hay un, dos claro, meses hay un después. sector que firmó ese acuerdo para contener, no Mm, para transformar, y es lo que está haciendo ahora de nuevo. por Y es cierto. lo que está haciendo ahora de nuevo. Y hay otros que están entre Tongoy y Los Vilos, y bueno, ahí es donde el Frente Amplio se fragmentan varias fuerzas, Mm, que siguen fragmentadas, pero que se salieron del Frente Amplio, mm. de Convergencia Social, especialmente de Revolución Democrática, eh, y otras fuerzas más que el Partido Humanista, Acción Humanista, que se salen del Frente Amplio. ¿No? Esa es la razón de fondo por la cual se salen cuando se firma el acuerdo. Y repito, ninguna organización social, estoy hablando de la Mesa de Unidad Social, la CUT, Noma FP, los movimientos territorialistas, en fin, todo aquello queda fuera. Y después viene una presión muy importante para que en la elección de constituyentes, ya con el resultado del plebiscito de entrada, pudiera haber espacio a los y las independientes como lo fue. Entonces, yo creo que hay que tratar de hacer el esfuerzo por mirar bien el curso de los acontecimientos y observar que el riesgo que existe, que es real, es que sectores que efectivamente tratan de imponer la idea de que el rechazo es su triunfo desde el punto de vista de sus posiciones políticas, sobre esa base van por meter a expertos y expertos, expresidentes. Mi problema no es la forma, mi problema es que los meten para tratar de reducir el espacio de soberanía popular. Ese es el tema. Mm. Los bordes, por los famosos bordes, para reducir los espacios de transformación, Sí. ¿no? También cuando se dice, bueno, es que nos pasamos, yo Ujú. escuchaba, nos pasamos no sé cuántas cuadras porque el contenido es muy vanguardista. ¿Qué es lo que es vanguardista? ¿Dónde está lo vanguardista? Pero si el tema, para mi gusto, tampoco es ese. El tema es que le metieron miedo a la gente. La gente no se informó mucho, no leyeron mucho, especialmente el 4,5 millones que votaron obligatoriamente. No, ellos votaron, ellas sí votaron por la incertidumbre social, porque no se les dio el quinto retiro, porque hacen una asociación entre lo que es el gobierno del presidente Boris, nuestro gobierno, con el proceso Sí. constituyente. O sea, Sí. ¿por qué vamos a no reconocer cosas que son realidades? Entonces, bueno, pero digo todo esto porque creo que la última encuesta Pulso, yo creo que más o menos apunta bien en la dirección y creo que hay que bregar mucho y pelear mucho porque efectivamente el proceso constituyente siga su curso asentado en la centralidad de lo que significa la soberanía popular. Y la soberanía popular son cuestiones súper concretas. Paridad, pueblos originarios, eh, elección de constituyentes universalmente. Y ahí se verá, pues, si es que lo que quiero decir es que salvo gente muy odiosa, muy violenta, muy caricaturesca, muy estigmatizante, por favor, si en la constituyente habían expertas y expertos. Sí, pues. Por Lo que pasa supuesto. es que no se les quiere hacer visibles Ujú. porque no, pues, porque el baldazo es a todos, a todas y todos, Por a supuesto. todas y todos. Y yo siento que mi sector en eso ha sido precario del punto de vista no de una defensa, sino del punto de vista de no aceptar una estigmatización tan elitista, tan anacrónica, como que los expertas y expertos están en un sector, en una clase social, en una identificación y punto, y se acabó, y no hay más.
Sí, yo tengo la impresión de que, fíjate que frente a ese tema, frente al tema no solamente de los expertos, sino que yo creo que aquí hay, bueno, hay un espacio de crítica hacia la convención que es necesario, no tiene por qué excluirse eso. Sin Sin duda. embargo, una cosa es la crítica y otra cosa muy distinta es venir y asesinar el proceso mismo de todo lo que significó la convención. Yo creo que eso es un error garrafal y tengo la impresión que eso también lo que hace, ¿no es cierto?, es entrar a fortalecer posiciones demasiado conservadoras, que en el fondo, ¿a qué es lo que apuntan? Apuntan a reducir los espacios de participación, a reducir el número de personas, ¿no es cierto? Pero no solamente el número de personas, sino que también el sector social desde donde tienen que venir y establecer, ¿no es cierto?, este marco regulatorio que va a ser para todos. Yo tengo la impresión que ahí es donde está la clave del tema, que lo que hay que defender es, en definitiva, el proceso participativo, el proceso lo más abierto posible, en donde la mayoría del pueblo chileno tenga la oportunidad de participar y de participar ya sea votando o ya sea como presentándose como candidato a, a estar dentro de ese espacio convencional. ¿Por qué no? Porque no hay nada que se lo impida. No tiene que existir nada que se lo impida. Claro, que hay una tendencia que es la de la derecha y de otros sectores, no es solamente la Sí, derecha, a tratar de reducir esos espacios, eso es muy sí, evidente. Por ejemplo, reducir los espacios de los independientes, porque hay algunas y algunos que con una precariedad bastante alta dicen que uno de los grandes responsables del fracaso del proceso fueron las y los independientes. Entonces, y creo que es porque con eso se hace una publicación formalista y real de la crítica que la ciudadanía tiene sobre los partidos políticos realmente existentes. Todos, no algunos. Y te lo digo yo, Pudo Omar, que soy parte de un militante de un partido que es el segundo en Chile con la mayor cantidad de afiliación. claro. O sea, Sí, podría estar, y que tenemos una bancada parlamentaria significativa, y tenemos alcaldes, alcaldesas, o sea, uno podría decir felices, no, no, porque ocurre de que los procesos no se miden, los procesos políticos no se miden así. Sí, hay que considerar ese tipo de cuestiones, pero no son cuestiones que se te puedan, o sea, tú puedas poner eso como punto de referencia para hacer el análisis político, ojo, hacer el análisis político, porque ocurre de que así como vamos, yo creo que en poco tiempo más el partido con mayores afiliados va a ser el partido de la gente. claro, puede ser. Sí, Si sí, no, si puede ser, está a punto, está a punto. Ahora uno sí, dice, uno puede tener una visión crítica del partido de la gente, todo lo que se quiera. Bueno, pero hay gente que opta por ese partido, claro, claro. opta por ese partido y no se saca nada con estigmatizarlos, caricaturizarlos así de buena primera, porque es bien peligrosa esa forma de hacer la política, creo yo. La Sí, élite lo hace porque la élite tiene una autorreferencia en su fortaleza, en la oligarquía, en su fortaleza, el pacto transicional, los medios hegemónicos, en fin, tienen un montón de poderes fácticos porque no se los ha dado nadie por elección, sino que lo tienen porque lo han construido desde el golpe de Estado y después de los 90 en adelante con el pacto transicional. claro. Tiene una Entonces, subjetividad valórica ahí claro, que es claro, fuerte, Omar, ¿no? De supuesta supremacía. ese control de reducción de soberanía, ellos lo están intentando de distintas formas, pero eso tiene límites y por otro lado interpela y desafía a las fuerzas progresistas, transformadoras, de izquierda, eh, que yo creo que tenemos que mirar bien la realidad y poder intervenir en ella, porque como digo, el cuadro tiene esas contradicciones, esa dialéctica, creo yo. Pero para mí lo más fundamental es que si uno mira desde lo que es, incluso antes del estallido, el 2011, Mm, yo siempre digo, Omar, el 2011 aquí la forma que tuvo de oblicuar la élite y los que participaron del pacto transicional, porque el 2011 es bajo el gobierno de Piñera, fue
mirar las revoluciones, las primaveras, ¿te acuerdas? Sí, Entonces, inmediatamente cerraron, así como que esta sí es grande, pero aquí hay otras mucho más hermosas, más grandes, la revolución de la primavera, mm, y tapizaron el sistema mediático y todo eso, e influyeron incluso, trataron de influir incluso en la direccionalidad de este proceso. Manuel Antonio Garretón tiene un análisis muy interesante mm, desde el punto de vista de las características del movimiento 2011, del movimiento real de masas que fue, y su direccionalidad política, para dónde abre, digamos. mm. Pero aquí, comparado a las revoluciones, estas famosas, entre comillas, de primavera y todas esas cosas, pero a proporción de habitantes, a proporción de situación política, la más fuerte, la más potente fue la de Chile en el 2011. Sí, En Israel, en Israel, con protestas callejeras más o menos a proporción bastante menores a la dimensión de la que había aquí, el gobierno israelí se demoró una semana en instalar una mesa de diálogo política con las lideresas y los líderes de ese movimiento. Entonces demoró una semana. En otros países se adelantaron las elecciones. Y aquí, y aquí el 2011, ¿cuál fue la reacción de la élite del sistema político? Miodatávico, buscando fórmulas, oblicuando, tratando de hacer, tratando de ganarse a dirigencias de ese movimiento. Lo hicieron también con la Revolución Pingüina. En fin, o sea, el sistema de dominación, de cooptación, de fragmentación opera. Y opera con un miedo atávico, en el sentido de que esta plebeyada, esta expresión popular, esta soberanía, no se instale porque para ello es objetivamente la pérdida de su poder. sí, eso es. Sí, Eso es la pérdida de su poder tal sí, cual como lo han ejercido de los 90 en adelante. Yo no estoy hablando atrás, de los 90 sí. en adelante. Entonces, creo que el punto de referencia para mi gusto es clave en sentido de seguir tratando de hacer que las cosas apunten en la dirección de esta soberanía en ejercicio concreto. Por eso decíamos, paridad, universalidad en la votación, universalidad en la elección de las y los constituyentes, Mm. que ahí está sentado la redacción de los contenidos. Eh, a diferencia, aquí hubo muy poco tiempo y muy poco apoyo a ese proceso constituyente. Entonces aquí trataron de mostrar al revés, como que se demoraba mucho, como poco menos que andaban flojeando, eh, poco menos que se farreaban la plata. Sí, Oye, no, si mira, de verdad, da un poco de entre pena y rabia, porque mi propio sector de repente yo lo siento que no sé, es más fácil echarle la culpa a un señor que se bañó en una ducha y que votó cuando se estaba duchando, ¿me entiendes? Es mm. bastante más fácil, es bastante más precario, es bastante más simple. Y no Sí, estoy no, hablando de que lógico, eso esas es, cosas no hayan sido reales, fueron reales, estoy de pues acuerdo, sí, sí, por cierto, y pero sirvieron para la caricatura, indudable, y sirvieron, como otras claro. cosas, pero Pero en comparación no explican todo. al producto, no, o No, sea, sí. yo siento que, bueno, en fin, Juan Andrés, eh, el domingo vamos cerrando, vamos cerrando. es un buen momento. Dejemos esta reflexión ahí entre medio porque yo creo que hay otros elementos que vamos a tener que ir conversando en estos días y en donde esperamos, ¿no es cierto?, que se vayan clarificando también algunos escenarios, Sí, sí. ¿sí? Hay situaciones que hay que comentar. eh, el equipo de voleibol venezolano eh, no es muy bonito, no es muy bonito. No, 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 No es muy no. bonito. Y lo digo principalmente, no, ni siquiera por una cuestión de Estado, ¿ah? ¿Sabes? Lo digo porque en realidad detrás de cada uno de esos deportistas hay familia, hay un tremendo esfuerzo, hay esperanza, hay una pasión profunda y que eso se vea truncado por una acción muy poco generosa, eh, es delicado, es delicado. Es delicado porque dónde Bueno, ocurre y con quién ocurre y con quién ocurra, no importa el país que sea,
está, insisto, ese sentido, porque son deportistas que lo hacen, no lo hacen generalmente por dinero. Ahí no hay tanto dinero. Ahí lo que hay Sí, son no, otro sí, tipo de cosas. sí, Y entonces, sí. eso es lo delicado. Bueno, yo agregar que en este momento, siendo casi las 7 de la tarde, ¿no? O las Ujú. 8, las Un 8, 10 para las 8. 10 para las 8. Ujú. Yo diría que se está cerrando, no sé si ya, pero el proceso en Cuba Sí, de votación sobre el nuevo Código de la Familia. sí, Más de 70.000 reuniones durante meses sí. en juntas de vecinos, en poblaciones, en barrios, más de 70.000 reuniones, no Sí. 70.000 personas, 70.000 reuniones en las cuales se debatió el proyecto. Se le hicieron miles de cambios en estos Mm, debates, miles de cambios, para que también, por favor, mm. no caricaturicemos con tanto engreimiento y prepotencia, porque sabes que al final el engreimiento y la prepotencia en algún momento se nos vuelve en contra, Así es. se nos vuelve en contra. Entonces es un proceso participativo profundo. Yo creo que tiene que ver con la identidad, con la idiosincrasia, con la historia cubana. No es ni la nuestra, ni la de otro país, ni la de otro pueblo. Tiene que ver con ellos. Es súper importante ese punto de referencia. Igual como recuerdo lo que fue el proceso constituyente cubano, pues, Omar, Sí, por hace unos años supuesto, atrás, con las por mismas supuesto. características. Y lo están votando y tengo entendido que mañana hay un resultado. Ya a las 11 de la mañana había más de 4 millones de personas que habían votado, de un universo obviamente bastante más pequeño que el nuestro, porque Sí, son menos habitantes. sí. Pero lo que quiero decir es que incluso gente que en algunas ciudades fue a votar cuando ya se estaban empezando a producir las lluvias, Ujú. porque está entrando un huracán en Sí. Centroamérica, durísimo. Mm. Eh, 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 Creo que pasó por Canadá, Ujú. entra en México, creo que... Pero bueno, creo que son cuestiones que hay que destacar y que poner mucho valor de lo que significan en los procesos emancipatorios en un país bloqueado, castigado criminalmente por Estados Unidos. Algún día, en algún momento podríamos hablar, Omar, de lo que significa en concreto, ¿eh? Para Sí, Cuba, para su vida cotidiana, el bloqueo. sí. Porque aquí todos, o sea, no todos, hay gente que le cree y los medios de comunicación hegemónicos le dan mucho, de que poco menos que con esto Estados Unidos lo que está haciendo un gran favor al pueblo cubano porque está presionando para su libertad. Eso es pero claro, y si eso es. Claro. Entonces, y la forma de presionar por su libertad es negándole, negándole el pan, la sal y el agua, tal cual, Eh, así es, así tal es. cual. Así es como actúan. Así es Así como como actúan. actúa. Bueno, Andrés, Bueno, nos vemos Omar, en estos días. nos vemos en estos días. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Chao.